Bueno, pues hoy tenemos aquí en nuestro libro de reclamaciones a Daniel Monedero. Este es su libro Volar a casa, que todavía no hemos reseñado, a lo mejor algún día lo hacemos. Daniel Monedero es guionista y escritor, nació en Valladolid y actualmente vive en Madrid. Su primer libro de relatos, Manual de jardinería para gente sin jardín, del que hablamos en el episodio 29, 28, no lo sé. Publicado en 2016, despertó un enorme interés de crítica y público, llegando a realizarse más de 4 ediciones del mismo. ¿Cuántas ediciones lleva Volar a casa? De ¿Lleva momento más la de primera. una? Ah, la primera. De momento llevamos, bueno, ha salido hace relativamente poco todavía, no sé si pues, 5 meses o así. Esperamos que haya otra dentro de Pues yo, poco. yo creo que sí, debería, Después de debería. este programa habrá una segunda ya, por todos Hombre, los por lectores. supuesto, este programa es de súper éxito. Mandamos a la fama unos cuantos, ¿verdad? Hemos mandado a la Sí, fama, Fernando. cierto. En el campo de Sí, literatura infantil y juvenil ha publicado más de 15 títulos, tanto novela como álbum ilustrado, siendo editados muchos de ellos en varios países como Italia, Francia, Argentina o México. Como guionista ha escrito en algunas de las series más longevas y exitosas del país y varios de sus guiones para cine ya se han llevado a la gran pantalla. En paralelo a su actividad como escritor y guionista, imparte talleres de narrativa y guión en centros como Villar de Letras. Bueno, pues Bien. hola Daniel, muchas gracias por someterte a a nuestro libro de reclamaciones. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí, claro. Recordamos para quien no se acuerde que el libro de reclamaciones son preguntas que están sacadas de los libros de Daniel Monedero. Nosotros esta vez no nos vamos a inventar nada, sino que las entrevistas se las hacen sus propios libros, tanto Volar a casa como Manual de jardinería para gente sin jardín. De haber sabido eso habría escrito otra cosa, creo. Seguro. Es más, ahora escribirás otras cosas. Te Claro, plantearías bien claro, sí. cada pregunta. Yo dejaba la responsabilidad de la respuesta a los lectores, pero esto es como un boomerang que me ha vuelto. Bueno, empiezo. Daniel Monedero, ¿cómo voy a tomar en serio lo que dice alguien con un nombre así? Pues mejor no tomar en serio del todo a nadie o a casi nadie, ni un nombre, ni lo que dice, ni nada, ¿no? Yo creo que cuando tomamos demasiado en serio algo, caemos en un riesgo, ¿no? Que es el riesgo de la solemnidad o de la pedantería, ¿no? Que son dos riesgos que yo creo que es mejor evitar, ¿no? Y si lo tomamos totalmente en broma, también todo, caemos en el riesgo de la frivolidad, ¿no? De no tomarnos en serio absolutamente nada. Entonces está bien, a mí me gusta tomarme todo de una manera como tragicómica, ¿no? Es la manera que tengo de ver la vida y creo que se refleja también a veces en mis cuentos, ¿no? Y a veces uno donde debería llorar tiene ganas de reír y ríe donde debería llorar, ¿no? Es esa mezcla de... también por otro lado es muy española, ¿no? Decía Azcona que la tragicomedia es el género típicamente español, ¿no? Y que somos tragicómicos en esencia. Entonces no nos tomemos en serio, del todo en serio, ni del todo en broma, nada. Esa es mi manera de verlo. ¿dónde estabas tú antes de hoy? Pues seguramente estaría pensando dónde estaría hoy. Y hoy estoy pensando dónde estaré mañana, porque vivimos como en la constante proyección, ¿no? Somos incapaces, tenemos una incapacidad para vivir el hoy como de manera plena, ¿no? Yo creo que es algo que está casi reservado a los niños y no sé si a los místicos o a los sabios, ¿no? Eh, pero de una manera así más literal, antes de hoy o antes de hoy, he estado en muchos sitios, ¿no? Primero estuve en Valladolid, que es donde viví, antes de vivir en Madrid. Estuve estudiando arte dramático, que quería ser actor y escribir teatro. Luego estuve escribiendo guiones, llegué allí. Escribí series, escribí películas, luego escribí libros de literatura infantil, luego, eh, pues no sé, he estado en varios sitios, siempre como intentando pensar dónde estaré, como os decía, al día siguiente. Entonces, pues eso, estaba siempre proyectando en otro lugar y esperando a ver si soy capaz de vivir un día sin pensar dónde estará el siguiente, ¿no? Ese es como un gran objetivo. Bueno, y tú que has escrito muchos libros, mucha literatura diferente, de muchos estilos diferentes, ¿para qué querías un manual de jardinería? ¿Dónde está tu jardín? Pues creo que no lo sé dónde está mi jardín, no sé ni exactamente ni qué es mi jardín. Es algo que uno está buscando o anhelando, dirá cuál es, ¿no? De una manera casi como metafísica, ¿no? Y entonces quería un manual de jardinería, no sé bien, porque no sé muy bien, en realidad, si no existe algo, no necesitas un manual, ¿no? Para organizarlo, para ordenarlo. Entonces quizá necesitaba un manual
para saber dónde estaba mi jardín. Y si pensamos que el jardín es ese secreto que uno quiere encontrar o ese secreto de la existencia, pues seguramente sea para ordenar ese caos también, ¿no? Que es la vida y que es la realidad de cada uno, ¿no? Para darle un poco de sentido, para darle un poco de orden al desorden que es vivir, ¿no? Y realmente la literatura y los libros que todos amamos o que leemos y releemos a lo largo de la vida son una especie de manuales, ¿no? De manuales de jardinería de nuestra propia vida, ¿no? Y que tienen lecturas y relecturas diferentes. Entonces yo intenté escribir el mío propio, ¿no? Intenté, igual que había utilizado y me había apoyado en muchos manuales de jardinería escritos por otros escritores y escritoras a lo largo de la historia, tuve la necesidad de escribir el mío propio, ¿no? Al final, bueno, durante mucho tiempo fui viendo cuál era mi manera de intentar entender y organizar mi realidad y no lo conseguí, evidentemente, pero conseguí una pequeña parte y por eso sigo escribiendo, ¿no? Y seguir escribiendo manuales de jardinería, ¿no? Ya digo, yo tengo los míos propios, ¿no? Los libros de Christian Bobin, de María Zambrano, de John Cheever, son manuales de jardinería para mí. Del Jardín de las Delicias del Bosco. Del Bosco. Claro, claro. Ese es Además, la nuestro jardinería, jardín. claro, la jardinería se parece mucho a la literatura en el sentido de que se trata también de podar, ¿no? Y de saber cuándo, ¿no? Cuándo dejar crecer, cuándo cortar algo, ¿no? Cuándo dejar que crezca de una manera más asilvestrada, cuándo darle cierto orden, ¿no? Para mí, la jardinería y la literatura en ese sentido, aunque no sé nada de jardinería realmente, ¿no? Pero lo que intuyo, creo que tiene mucho que ver, ¿no? En la creación literaria con eso. No te has leído tu libro, Daniel. Dios, Dios, ¿quién es ese tipo y qué clase de aventura ha vivido que merezca la pena contar? Bueno, eso sí que es un jardín. Bueno, no, ¿quién es Dios? No, 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 no tengo ni idea. Yo creo que es para cada persona es algo diferente, ¿no? O alguien diferente. Incluso para muchos ni siquiera es nadie, ¿no? Ni siquiera existe. Entonces, yo creo que su aventura, pues será la aventura de cada uno, ¿no? La aventura de todos, ¿no? O la aventura vital o la experiencia vital de cada uno. Y sea en su afirmación o en su negación, pues también existe, ¿no? Negar algo de alguna manera es inventarlo de otra manera en la negación, ¿no? Y yo no sé cuál es, supongo que su aventura es la aventura de todos, ¿no? La aventura de cada uno de nosotros. Y para el que crea en él, pues supongo que será, no sé, una razón, un misterio, bueno, no lo sé. ¿Tan complicado es encontrar un lugar horizontal en el que habitar? Sí, claro, complicadísimo, porque la vida no es horizontal, ¿no? La vida es como una línea que hay espirales, es discontinua, ¿no? A veces sube, a veces baja, a veces hay recovecos, acelerones, digresiones, ¿no? Yo ni siquiera, por eso también en mis cuentos, por ejemplo, no hay una línea horizontal, ¿no? En un sentido narrativo, ¿no? Más clásico, sino que intento de alguna manera que emule a la realidad en ese sentido de discontinuidad, ¿no? Donde hay vacíos a veces, donde hay saltos, y entonces esa horizontalidad vista como una armonía perfecta o un equilibrio total, pues es complicadísimo encontrarla, ¿no? En la propia vida y yo, ya digo, en la manera de crear también una narración, trato de emular esa especie de un poco de estar perdido, ¿no? De no estar en horizontal. Creo que hay un momento en la vida donde se encuentra la horizontalidad total también, pero no lo deseo, o deseo que sea lo más tarde posible, ¿no? Porque creo que es cuando te mueres y ahí estás horizontal para siempre, ¿no? No, no lo sabemos tampoco, pero bueno. Bueno, o ascendente, ¿no? Cada uno eso, o bajas o te diluyes, ¿no? Pero bueno, que la paz debes encontrar, al menos, ¿no? Esta que no tenemos. ¿Has estado enamorado alguna vez? Alguna, sí, alguna vez. Bueno, alguna vez de otras personas, de otros seres humanos, claro, pero en realidad yo creo que es necesario estar permanentemente enamorado de algo, ¿no? O sea, a lo mejor no es de una persona en concreto, ¿no? A lo mejor pues a lo mejor es de la literatura, a lo mejor es de alguna pasión, a lo mejor es no sé, de los amigos, ¿no? Pero yo creo que hay que mantener cierto nivel, digamos, de intensidad, en ese sentido amorosa, de relación con la realidad, ¿no?
porque em, creo que si no uno se viene abajo, ¿no? Yo creo que el desenamoramiento total de la realidad seguramente sea la tristeza absoluta, ¿no? O no sé, iba a decir la depresión, pero como eso es una enfermedad con un diagnóstico, no me quiero meter ahí en ese tipo de cosas, pero sería como, claro, el desenamoramiento total es el vacío, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los personajes de mis cuentos a veces juegan en esos grados de intensidad de estar desenamorados de la realidad y buscarle, encontrarle un sentido, ¿no? De nuevo para engancharse a ella. Y luego otros momentos de gran intensidad, ¿no? De enamoramiento de la realidad, muy epifánicos, muy potentes, ¿no? Y, y eso, y en ocasiones a lo mejor ni siquiera es que si ellos ya hayan desenamorado de la vida, sino que la vida se ha desenamorado de ellos, ¿no? Entonces tienen que volver a encantarla, ¿no? O a hechizarla, como en los cuentos, ¿no? Y bueno, eso es yo creo que es importante estar permanentemente enamorado de algo y no tanto siempre de otro ser humano, ¿no? Que parece que lo centramos todo ahí. Ya. Estamos entrando y saliendo de jardines todo el rato, pero bueno, esto Sí, es sí. así el hilo conductor de las entrevistas o el programa. Si no te pierdes, ¿cómo vas luego a encontrarte? Pues es difícil, ¿no? Había ahí una película de los hermanos Marx, Sopa de Ganso, que Chico dice en un momento, le dice, si nos encuentran estamos perdidos. Dice, ¿cómo vamos a estar perdidos si nos encuentran? ¿No? Pues es un poco, es paradójico, pero es real, ¿no? En realidad, las únicas personas yo creo que pueden encontrar algo es la gente que llega un momento y se pierde, ¿no? O sea, que sale ahora lo llaman de una manera un poco cursi esto de zona de confort, ¿no? Yo no me refiero tanto a eso, sino más bien pues a mirarte un poco cara a cara, ¿no? A ser sincero con lo que vives, con tu realidad, ¿no? A no escudarte en ciertas convenciones, etcétera. Entonces, en realidad la única manera de encontrarte es perderte y arriesgarte y en eso también mis personajes, por ejemplo, los personajes de mis cuentos son personajes perdidos, casi siempre, ¿no? Que viven como un poco desenfocados, ¿no? Me gusta decir, ¿no? De la realidad, ¿no? Un poco desvaídos, ¿no? Entonces, bueno, pues van ahí dando tumbos en la realidad, intentando encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Y comprenderse a sí mismo y comprender el mundo que les rodea, ¿no? Que en realidad nos pasa a casi todos bastante de vez en cuando, y a la gente que no le sucede nunca, yo creo que en realidad es la gente que menos encuentra, ¿no? Que era un poco el quid de la pregunta. Es verdad que esto, yo creo que siempre cuando respondo en las entrevistas siempre siento que soy un poco como mis personajes, que me voy por recovecos, vuelvo, ¿no? Y parece que nos metemos en un jardín, pero dentro de ahí esperamos sacar algo de valor, ¿no? Algún pequeño tesoro, alguna pequeña flor dentro de remover la tierra de esa manera desordenada, ¿no? Como hacen los niños cuando juegan, ¿no? Encontrar algún pequeño tesoro. Y con mis personajes pasa eso, ¿no? También. ¿Realmente es posible que una misma página consuele del mismo modo a millones de personas? Pues yo creo que sí, es milagroso, pero sucede, ¿no? La historia de la literatura es la historia de eso, en realidad. Y la historia de los clásicos es la historia de páginas que consuelan del mismo modo a millones de personas, que cuando digo consuelan puede ser también divierten, emocionan o conmueven, ¿no? A millones de personas. Ahí tenemos a escritores que llevan siglos, ¿no? Acompañándonos. Shakespeare, a Cervantes, Chekhov, o sea, son escritores que superan, digamos, las condiciones propias de las épocas, ¿no? Que tocan algo universal y atemporal de los seres humanos. Y yo, por ejemplo, aunque suene, no sé decir, quimérico o ambicioso, o excesivamente ambicioso, yo escribo con la convicción de que mis páginas van a llegar a millones de personas, ¿no? Luego llegarán a un pequeño puñado de lectores, a lo mejor. Pero, y tengo que trabajar con esa intención, ¿no? Con creer que voy a ser capaz de conmover a mucha gente, que voy a tocar algo que es profundamente humano y universal, ¿no? Y luego si conmueves a un puñado de lectores es igual de importante. Eso también, ¿no? No es frustrante, es el salto ese que parece abismal, ¿no? Pero en realidad yo creo que la intención tiene que ser esa, ¿no? Tiene que ser, bueno, pues estar siempre entre los grandes de la literatura, ser capaz de parecerte a aquellos que a ti te han conmovido, ¿no? Luego llegarás donde llegues, evidentemente, ¿no? Porque si no, pues uno tendría unos delirios de grandeza quizás excesivos, ¿no? Pero mientras escribes, yo creo que hay que escribir con esa convicción, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la literatura.
Y también pienso que te puede consolar a ti mismo mientras escribes, ¿no? O sea, muchas veces. Claro, claro, yo creo que ese es el principio de todo, ¿eh? Que realmente primero es un ejercicio para uno mismo, o sea, es un trabajo de desentrañarse a uno mismo, de explicarse el mundo que le rodea, ¿no? Como decíamos antes, o a uno mismo. Entonces, si le consuela a uno mismo ya es mucho, ¿no? Ya es Sí. mucho. ¿Qué hace los lunes la gente sin sueños? Pues estar muy tristes, esperar que llegue el viernes, tomarse una cerveza antes de comer, llamar a un amigo para, para que intente animar, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Sin ningún sueño, visto desde el punto de vista de una ilusión, ¿no? Una expectativa, pues puede ser difícil. Si entendemos también los lunes como el día más duro laboral, donde a veces uno viene pues eso, del ocio, de la alegría del fin de semana, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que como decíamos antes, que es casi una condición necesaria vivir permanentemente enamorado de algo o de alguien, es también una condición vivir con algún tipo de expectativa, ¿no? De eso, de no vivir como en la tristeza absoluta, ¿no? Lo que pasa que es difícil y no siempre se puede conseguir, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene sus estrategias. Mis personajes a veces son a veces un poco delirantes sus estrategias, ¿no? Para conseguir llegar al martes o para conseguir llegar al día siguiente con un poco de alegría, ¿no? O de convicción de que la realidad merece la pena, ¿no? Seguramente nosotros tres muchas veces la literatura nos haya ayudado mucho a eso, ¿no? Y entonces, y bueno, o el cine o el arte, ¿no? Yo creo que en general nos ayuda también, nos hace sentir acompañados en los momentos de mayor soledad también, ¿no? Y quizá uno tiene, en un lunes sin sueños, uno tiene 10 minutos, lee las páginas de un libro y le entregan, ¿no? Cierta convicción de que, bueno, de que hay algo más allá de ese lunes sin sueños, ¿no? Mm. ¿Qué pensará la gente ahora mismo detrás de sus ventanas? Pues, pues no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Yo tengo un balcón en mi casa, bueno, tengo dos en realidad, y se ven muchos edificios y muchas ventanas, ¿no? Y es verdad que a veces me planto ahí y miro y veo una luz y veo una silueta y veo... Entonces, sí que me hago esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa gente, ¿no? ¿Qué están ahí? Y en realidad escribir es pensar qué hace la gente detrás de sus ventanas, ¿no? Es imaginarte sus vidas y intentar comprenderlas y narrarlas, ¿no? Yo creo que por eso escribir la vida de otros es un trabajo de empatía siempre, ¿no? Es un trabajo muy necesario, es comprender al otro como te intentas comprender a ti mismo, ¿no? Sin juzgarlo de una manera excesivamente estricta, ¿no? Y yo creo que la literatura parte mucho de esa pregunta, ¿qué hace la gente detrás de sus ventanas, ¿no? Muchas veces pues eso, hacemos lo contrario, ¿no? Pues esto, en las redes sociales y todo ese mundo. Es como, en lugar de intentar comprender a los demás, lo que hacemos es juzgarlos, prejuzgarlos y lanzar una piedra, ¿no? Contra ellos porque creemos que tenemos la razón absoluta y ellos no, ¿no? Yo creo que esa pregunta lanza todo lo contrario que una piedra, Mm. ¿no? Lanza un ejercicio de empatía con el otro y creo que la escritura, o para mí, la escritura parte de eso también, ¿no? Bueno, pues que ya que la literatura, la escritura es intentar comprender al otro, ¿cuántas vajillas crees que necesita una familia hasta llegar a ser feliz? Pues seguramente con un Asia suficiente, ¿no? Para comer todos los días. Lo que pasa es que muchas veces hay otros vacíos, otras heridas en las familias, ¿no? Como algunas que aparecen en mis cuentos, que compran muchas vajillas para intentar tapar algo, ¿no? Para intentar tapar un vacío que no se puede tapar con nada, ¿no? Y bueno, pues cada uno tiene sus estrategias, ¿no? Se puede hacer a través de la acumulación excesiva de algo, ¿no? Es una especie de no ver la realidad, ¿no? De no enfrentarte pues a esas heridas o a ese vacío, ¿no? Yo veo los personajes de mis cuentos, bueno, pues las llenan de maneras diferentes, ¿no? A veces muy singulares o muy aparentemente estrambóticas, ¿no? Como esa familia que compra vajilla tras vajilla, vajilla tras vajilla, ¿no? Hasta intentar ser feliz, pero no, parece que no hay manera, ¿no? Que nada, que esa acumulación no va a conseguir tapar ninguna herida, ¿no? ¿Es posible cometer un homicidio con metáforas?
Yo creo que con metáforas se puede conseguir de todo, ¿no? La capacidad del lenguaje es grandísima, ¿no? El lenguaje es muy elástico, y las metáforas son capaces de llegar a lugares donde no llega el lenguaje cotidiano, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho trabajar también con una prosa muy inventiva y muy juguetona y muy, bueno, intentando ser todo lo creativa posible, ¿no? Porque creo que es capaz de ensanchar los límites, ¿no? De alguna manera de la realidad o de nuestro lenguaje más administrativo, ¿no? Y, y sí, bueno, y mejor además cometer un homicidio con metáforas, ¿no? Que en la vida real, ¿no? Es mucho más limpio, mancha menos, prescribe antes, no te lleva a la cárcel, no te tortura, ¿no? Y además, yo creo que también cometer homicidios en la literatura te libera de hacerlo en la realidad, ¿no? Como decíamos, que escribir consuela, bueno, también libera mucha, no, yo creo que si uno escribe ciertas cosas, libera también ciertas tendencias criminales, entre comillas. Evidentemente eso es una hipérbole y una exageración, ¿no? Yo nunca he tenido tentaciones, creo, de llegar a algo así, ¿no? pero, pero mejor hacer las cosas con metáforas, sí, es bastante más civilizado. Pero hablando en concreto de la literatura, eso es lo maravilloso también de la literatura, ¿no? Que eres capaz de no solo de emular y simular la vida, sino de trascender la experiencia cotidiana para llegar al fondo, ¿no? de las cuestiones. Mi padre cuando iba a misa de pequeño, muy pequeño, se imaginaba que tenía una metralleta y mataba a todo el mundo. Y él dice que eso siempre le salvó de hacerlo en la realidad. Es muy, claro, es como un acto, ¿no? Terrorista de la imaginación, ¿no? Sí, un compañero suyo de clase fue uno de los que atentó contra el Papa Bogtila, o sea que a lo mejor sí que le salvó a mi padre. Madre mía, madre mía. Ese, Eso sí ese que es sí, un jardín. ese sí que iba a misa. Esto algún día tendrás que contarlo en un libro todo. Sí, o él, no sé. A dónde se puede ir en esta vida con unos zapatos que chirrían? Pues yo creo que no hay que ir con zapatos que chirrían, ni con nada que chirríe, en el sentido que no esté bien engrasado, ¿no? Pero esto sí se lo pregunto también, ¿no? Un personaje. Yo creo que no hay que ir con zapatos que chirrían, ¿no? Ni con zapatos, hay que ir con zapatos brillantes que no chirríen, por ahí. Si me preguntas por qué, pues no lo sé. ¿Y cómo ha caído otro zapato en su balcón? Los zapatos que van cayendo en los balcones es un misterio, ¿no? Es tantos estos misterios que suceden en la realidad, que suceden en mis cuentos y que son inexplicables, ¿no? Pero que realmente la vida está lleno de ellos. Lo que pasa es que a veces no nos fijamos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muchas veces que, que sucede en algunas de las ficciones que he escrito que parece a veces cosas como muy singulares o surrealistas, pero en realidad en la vida suceden estas cosas, ¿no? Es el punto de vista que pongas sobre ellas. Y lo importante no es tener, yo creo, tanto de los zapatos que chirrían como de los zapatos que caen en tu balcón, tener una respuesta, va a ser imposible tener una respuesta común sobre hechos tan extraordinarios, ¿no? Sino ser capaz de lanzar todos esos sucesos y darles un poco de sentido, ¿no? De darles un sentido a lo mejor poético, ¿no? O a lo mejor lírico de la realidad, ¿no? Porque la realidad está hecha de esas cosas dispersas también, ¿no? Y aparentemente irracionales, ¿no? Pero que los escritores ordenamos por el bien común, digamos, ¿no? Por nuestro bien y por el bien común. Y le damos cierto sentido poético a la realidad. Ujú. ¿Puede alguien caerse dentro de un verso y desaparecer dentro? Sí, claro que puede. Eh, yo creo que la experiencia de lector es exactamente eso, ¿no? Leer es disolverse en una narración donde te está contando algo que parece alejado de tu realidad. O sea, además, es muy mágico, muy alucinante que uno esté viviendo su vida cotidiana con sus problemas de un día a día normal, habrá un libro, se meta en una página y parece que todo desaparece. En realidad uno se mete dentro y se disuelve dentro y es capaz de detener la temporalidad cotidiana en la que estás viviendo, ¿no? Y de pronto te metes en otro mundo y conectas con esos personajes de una manera encarnada, como si fuesen reales, ¿no?
y además puedes, de alguna manera, dialogan contigo, dialogas con ellos, ¿no? Y te pueden revelar algo sobre la otra, sobre la vida que estás viviendo. Eso es lo maravilloso. Y yo creo que todos hemos tenido tentaciones de perdernos del todo en un libro, ¿no? Y quedarnos allí, de alguna manera, a vivir durante una temporada, ¿no? Pero para mí eso es lo maravilloso de la literatura, sí, sí, ser capaz de meterte ahí, no tampoco para negar la realidad, no decimos para huir de la realidad, sino para comprenderla mejor, ¿no? Y para vivirla con más intensidad también. Para mí esa es la clave, ¿no? No como un ejercicio tampoco como intelectual, sino para mí va totalmente apegado a la vida, vamos. Ayer me pasó una cosa muy graciosa, que estaba en un recital poético y salió el primero de los poetas y leyó 3 poemas y en los 3 poemas había viento y además en el lugar había viento, o sea, era todo. Y cuando terminó de leer, sus papeles se cayeron y salieron volando. Y dice, y la gente se rió y dije, es que había mucho, es que todos los poemas tenían viento, pero es que era totalmente así. Y me acordé de esta frase que has repetido en varios libros, no sé si porque la has leído en algún sitio, lo de has visto alguna vez nevar dentro de un poema o algo así, No, ¿no? sí, sí, no, es verdad que es como, bueno, es eso, ¿no? Esa mezcla de la ficción y la realidad mezcladas, un poco, eso Mm, que dices, para mí es una manera de ver la literatura y la realidad, como si fuese, como si hubiese vasos comunicantes entre la ficción y la realidad y se pudiesen afectar, ¿no? Porque en mm, realidad, eso parece una idea un poco quizá como quimérica, pero en realidad te puede cambiar el estado de ánimo leer algo, ¿no? Entonces ya ha cambiado, ¿no? Puede provocar algo tanto de un lugar como hacia el otro, ¿no? Entonces eso me parece, esa imagen que dices, yo me siento muy identificado con esa manera de ver la realidad, ¿no? Alguien lee unos poemas donde hay mucho viento y de pronto aparece y se los lleva, ¿no? Y lo de nevar, eso por ejemplo es una frase así que como que se repite y es un poco, habla de eso, ¿no? Sí, mm, cómo, bueno, cómo se mezcla una cosa y la otra, ¿no? sí. Y cómo son un poco lo mismo, porque una vez también que uno ha leído muchos libros o ha visto muchas ficciones, es imposible no ver la realidad con el prisma de lo que ya ha leído y ha visto. O sea, es decir, nuestra manera de relacionarnos las relaciones sentimentales están totalmente tocadas por todo lo que hemos leído y hemos visto desde que éramos pequeños, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y igual al revés. Es imposible pensar cómo sería sin esas proyecciones, ¿no? Que ya leímos o vimos. Yo Bueno, sí, volviendo por al ejemplo, jardín. yo eso lo he pensado siempre de las formas de besar. Que yo creo que la forma de besar está influenciada por lo que hemos visto en las películas. Si tú ves bueno, El beso, que me parece que es una de las primeras películas mudas que hay, claro, la forma en que se está besando esa pareja pues a principios del siglo XX sería, me imagino, o finales del XIX, no tiene nada que ver cómo se besa la gente ahora. Y yo creo que está Claro. influenciado por eso, por la propia imagen de los besos en el cine. Qué bonita esa reflexión, ¿eh? Pues eso es para, sí, sí, eso merece también o una obra, ¿no? Algo escrito, pero claro, totalmente, absolutamente, porque se aprende por emulación, ¿no? Igual Ujú. que uno va aprendiendo el lenguaje, es que, claro, sí, sí. Y entonces, eso parece como una idea, por ejemplo, eso de los escritores o de gente que está en las nubes, la ficción, parece que afecta a la realidad. No, no, pero es que incluso la gente que no lo ha leído, no lo ha visto, también le afecta, ¿no? Casi por contagio, ¿no? Eso, absolutamente, claro, sí, sí. Y tiendes a ver, entonces tiendes a verte como desde fuera, ¿no? Como si estuvieses dentro de una ficción Mm. también. Es muy interesante, sí, sí. ¿No podemos mantener una conversación normal? Pues está visto que no, ¿no? Que nuestra tendencia es a meternos en jardines y ojalá pudiésemos hablar solo del tiempo, ¿no? Como en los ascensores, ¿no? O de lo que han subido los pisos o de cómo está el gobierno, ¿no? Las conversaciones Mm. más normales que se mantienen, ¿no? En los patios de vecinos. Pero yo creo que no. Está bien, porque además, ¿qué es la normalidad? ¿No? ¿Qué es? ¿Quién dice lo que es la normalidad? Y, y, por ejemplo, da miedo, lo pensaba ahora mientras hablábamos, crea mucha inseguridad no mantener una conversación normal, habitualmente, o meterte en jardines, o llegar a un lugar que dices, espera, es que estoy hablando de algo que no tengo una convicción absoluta. A lo mejor he dicho esto y me he equivocado, ¿no? Pero ahí solo es donde podemos encontrarnos, en estar perdidos, lo que hablábamos antes, en esas conversaciones que nos pierden, en las experiencias que nos pierden un poco, ¿no? Pero claro, para eso hay que mostrarse un poco vulnerable y eso es lo que más nos aterra, no sé por qué, pero nos aterra, ¿no? Porque nos pone en un lugar como de exposición, ¿no? Y muchas veces cuando no somos capaces de hacerlo en la vida normal, esas conversaciones
pues por eso tenemos la literatura, ¿no? Para que cuando uno llega a casa y no ha sido capaz de contar todo lo que quería, bueno, pues lo vuelca ahí, ¿no? Una especie de liberación en soledad que lanzará a otros, ¿no? Como nuestros mensajes, ¿no? En una botella lanzada al mar. O sea, que vivan las conversaciones que no son normales. Eso. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde me dirijo yo? ¿Hacia dónde me dirijo? Pues no lo sé. En realidad me gustaría dirigirme, siempre uno le gustaría dirigirse a lugares donde, por ejemplo, en la cuestión literaria me gustaría dirigirme a un lugar donde escriba cada vez mejores libros, que lleguen a más personas, que comuniquen a más gente, ¿no? En el sentido literario, digamos. Me gustaría ir creciendo ahí. Me gustaría seguir teniendo mi propia voz sin repetirme, ¿no? Y vivir la literatura como lo vivo hasta ahora, no como un trabajo en un sentido, en el peor sentido de la palabra, sino como algo que va unido a mi vida, ¿no? Y que es necesario. En un sentido vital, pues no sé, me gustaría sentirme, a pesar de sentirme tan perdido, pues cada vez sentirme un poco menos perdido y un poco más confortable en la realidad, encontrar cierta armonía, ¿no? Pero una cosa es donde uno se quiera dirigir y otra es donde uno se dirige, ¿no? Y yo creo que también libera bastante saber que a lo mejor una y otra no tienen mucho que ver, ¿no? No tenemos más que pensar dónde pensamos que nos íbamos a dirigir con 15 años y dónde estamos cada uno ahora, ¿no? Yo creo que eso ayuda bastante a darte cuenta de que, bueno, la vida también va a decidir por ti muchas cosas y a lo mejor es mejor, ¿eh? Pues sí, nosotros nos hemos dirigido hasta el final de la entrevista. Ay, He tenido un poco la sensación, ¿no? Con todos estos caminos que se han encontrado y bifurcado otra vez, de estar un poco en un cuento tuyo. sí, pero me parece bien que sea así, ¿no? Que, o sea, que la entrevista se parezca un poco al estilo. Yo a veces, eh, cuando me hacía las primeras entrevistas, ¿no? Con este libro y con el anterior, siempre las primeras son, estas más, bueno, es como las primeras veces que hablas del libro, entonces es diferente, ¿no? Vas con un poco quizá más de que quieres tener un buen discurso preparado, ¿no? Para comunicar lo que has escrito. Y luego me di cuenta de que creo que es mejor dejarse un poco fluir por quién te pregunta y por el momento en el que estás, en ese día, ¿no? Sabiendo el libro que has escrito, ¿no? No hablando de otra cosa. Pero me parece bien que sea así, me parece más auténtico, ¿no? Al final, aunque te pierdas Sí. un poco, ¿no? Y no querer siempre como eso, como que todo sea, eso, como querer ir siempre de listo, y Controlado. que todo queda muy bien y controlado y eso, sí, sí. Y es que es curioso porque un chico que me entrevistó para, ay, no me acuerdo ahora, para una web hace poco, me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, me gusta cómo ha quedado la entrevista porque parece uno de los cuentos. Y dije, bueno, me gusta, ¿no? Porque a veces cuando veía respuestas muy certeras, así como muy, ¿no? Parece escritas en piedra, decía, no me siento identificado con esas verdades tan, ¿no? Tan inamovibles. Para eso ya hay gente, mucha gente que cree que tiene la razón siempre. ¿No? Yo no creo que tengo razón ni yo mismo sobre lo que dije ayer. O sea, Nosotros nos olvidamos de lo que dijimos ayer. eso No nos está bien acordamos de también, nada. claro. Bueno, pues espero que haya sido agradable para Muy, vosotros la muy Muy conversación. agradable. agradable, doblemente agradable, Daniel. Sí, sí, bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista y yo deseo que muchísima gente lea tus dos libros. Quien no haya leído el manual de jardinería todavía está a tiempo y quien no haya leído Volar a casa también. Y nada, mucha suerte en todo lo que hagas. Ya sabes que de aquí vas catapultado a la fama. Muchísimas gracias y nada, claro, yo espero que la segunda edición de Volar a casa está justo a 2 días Sí. del lance, vamos, no me cabe la menos duda. Entonces, nada, ha sido un placer hablar con vosotros y nada, pues porque a repetir con el siguiente libro, vamos. Cuando saque otro, pues volvemos a hablar, espero. Muy bien. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Adiós.